Buenos días. Buenos días. Ahora sí, ahora sí estamos al aire. Muy buenos días a todos. Eh, Como es un día de esperanza, luego que ayer se anunciara que quizás tenemos vacuna. eh, Dios quiera que así sea. Y vamos a continuar un poquito con este espacio de ingeniería del alma. Vamos a seguir con lo que hemos venido discutiendo en las últimas clases acerca de las maneras en que Hashem maneja el mundo y cómo se relaciona con nosotros. Hoy vamos a hablar de dos temas. Eh, el segundo, que fue el que dio origen al título de esta clase, eh, es acerca si realmente uno está obligado, filosófica y espiritualmente, si uno está obligado a hacer la voluntad divina o uno hace lo que uno quiere, el concepto de libre albedrío, hasta dónde realmente tenemos libertad, o bien hasta dónde Dios maneja el mundo. Y vamos a ver algunos elementos impresionantes a partir, obviamente, de nuestro querido el Rav Eliyahu Dessler. Él siempre va a seguir iluminando este espacio y vamos a ver cómo él trae una mirada muy interesante eh, acerca de cómo es que yo puedo hacer lo que yo quiero, eventualmente incluso en contra de la voluntad divina. Cuando nosotros creemos que hay un Dios todopoderoso, significa que Dios no puede tener una limitación. Yo no puedo restringir la libertad de Hashem a través de mis acciones. ¿Cómo se resuelve ese puzzle? Vamos a ver unos ejemplos impresionantes basados en la Torah. Y vamos a empezar, muy introductorio, vamos a empezar a tratar de explicar eh, desde un ángulo diferente de qué manera el hombre puede tomar sus propias decisiones. Hola, Bobefani, hola, Carolina, Jacob y todos los que están ahí conectándose. Si no sigo saludando porque si no se me va el hilo. Pero muchísimas gracias por estar ahí siempre acompañando y estudiando un poquito más. Entonces, estamos para los que quieran verlo dentro del libro, en el libro en hebreo, Michtav Meliahu, estamos en el Helek Gimel, el tercer tomo, la página 230. Ahí vamos a empezar a explorar un poquito hoy. El título de esta sección dentro del libro es que la voluntad divina siempre se impone. Así es. La voluntad divina siempre termina imponiéndose y ese es el título. Vamos a ahora ahondar un poquito en esto. Por si acaso alguno extraña, no hay ningún donante para el día de hoy. Lamentablemente, si alguno por acá se entusiasma, no importa el monto, el que se entusiasme, por favor, que se acerque y patrocine para que podamos seguir con este espacio compartiendo con todos ustedes. Ok. Entonces, desde el punto de vista filosófico, ya hemos dicho en otras clases anteriores, Dios cuando creó el mundo y creó al hombre, lo creó y nos creó a nosotros para que nosotros pudiésemos revelar la presencia divina en la tierra. Es como que nosotros pudiéramos encontrar a Dios y revelarlo. ¿Qué significa eso? En la práctica significa que Dios está oculto, porque yo algo que está revelado no se oculta. O sea, perdón, algo que ya está revelado no hay que revelarlo. Entonces, si el objetivo de la creación del hombre es revelar la presencia de Dios, significa que la presencia de Dios está oculta. Eso es el primer punto. Segundo punto, significa que el hombre tiene la capacidad de revelar la existencia divina. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se revela la existencia divina y cómo eso es una posibilidad? Ya hemos hablado anteriormente que el hombre es la única creación de todo el universo que tiene libre albedrío. Yo tengo la capacidad a través de mi voluntad, de mis decisiones, de cambiar el curso de algunos hechos. Incluso animales y plantas toman algunas decisiones, pero no son decisiones, digamos, trascendentales, son decisiones que van siempre en la línea de su propio instinto y supervivencia. En cambio, el hombre no, el hombre toma decisiones de otra manera. Y empieza acá diciendo, enseñándonos Rav Dessler, empieza a decir que tras cada una de las cosas que nos pasan en la vida,
ya sea que Dios se manifiesta con nosotros a través de esa vara estricta del din, de la justicia, porque hay reglas. Entonces, si yo voy en auto a 200 kilómetros por hora y no respeto una regla de tránsito, probablemente voy a chocar, porque hay una regla, ¿no? Cuando uno va muy rápido y se estrella a la inercia, las cosas pasan porque existen reglas en este mundo. Esa es la mano divina del din, de la justicia. Entonces, Dios se relaciona conmigo a través de eso. Yo soy libre de hacer lo que quiera, por supuesto, pero en tanto y cuanto eso esté enmarcado en las reglas del juego. Y las reglas del juego, al menos desde el punto de vista físico, son bastante claras en muchos casos. Los abusos de todo tipo me llevan a una autodestrucción probablemente. Eh, yo tengo que respetar la propiedad del otro, etcétera. Hay un montón de cosas que son reglas y Dios las maneja muy bien. Por el otro lado, tenemos la otra manera en que Dios se conduce y maneja el mundo, y es esa midat harrahamim, esa cualidad de misericordia con la que Dios todo el tiempo nos va dando la oportunidad de arrepentirnos, de reflexionar, de modificar nuestro rumbo para bien. Eh, y ese es el ingrediente que permite nuestra propia existencia. Si fuese solo por las reglas, nuestra imperfección sería nuestro propio verdugo, ¿sí? Dada mi imperfección y que existen reglas bastante claras, yo estaría cavando mi propia tumba permanentemente. Entonces Dios introduce esta idea de la misericordia para que yo tenga la posibilidad de no morir en el intento. Eh, pero al mismo tiempo, esa misericordia divina no es solo por compasión hacia el hombre, y que hay que entenderlo bien. La razón por la que Dios se conduce con nosotros a través del perdón, de la paciencia, de los mensajes, de todo eso, no es necesariamente, ¿sí? eh, por el bien del hombre, sino por el bien de la creación. Nosotros ahí en ese sentido nos convertimos en una suerte de instrumento. La creación completa tiene que ser capaz de revelar la presencia divina. En esa creación, el único capaz de ejecutar la revelación es el hombre, porque tiene libre albedrío. Esa es mi misión como humanidad. Yo soy solidariamente responsable de esa misión como individuo, pero la humanidad entera es la que tiene que revelar la presencia divina. Y yo como individuo tengo que hacer mi parte. Y si no estoy haciendo mi parte, además de hacerme daño a mí mismo, y por supuesto que el hombre lo puede hacer, lamentablemente, yo también le estoy jugando mal a Dios, porque yo no estoy ayudando a ese plan divino. Por lo tanto, Dios a mí me va a ayudar, pero no solo porque Dios esté encariñado conmigo, sino que Dios me va a ayudar en la medida que eso le permita a Él también cumplir con el propósito de la creación, cuál es el revelar su propia existencia. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque si nosotros aceptamos que nuestro destino va más allá de nosotros mismos, que nuestra existencia, nuestra alma misma, tiene un trocito divino y por lo tanto, yo no puedo separarme del destino de la humanidad o del destino de Dios. Yo no estoy separado de Él porque yo estoy conectado a través de mi alma a toda esa realidad. Yo y Él somos una sola cosa. Y entonces cuando Dios actúa con nosotros, cuando Dios nos da oportunidades, cuando Dios nos da o nos quita, Dios está esperando de nosotros que nuestros actos permitan revelarlo a Él. Y entonces tenemos por un lado en este rincón, como diría un comentarista deportivo, en este rincón tenemos al tzadik, el justo. Miremos por un momento a esta persona que naturalmente se conduce por un camino espiritual. Esta persona es una persona que la sociedad lo reconoce como un gran tzadik, es un justo. Por supuesto que es un ser imperfecto porque es un ser humano, pero todo el mundo reconoce en él un genuino esfuerzo por trabajar sus cualidades personales, por ser un digno embajador divino en la tierra. Ese tzadik no está ajeno a desafíos. Muy por el contrario, a veces son los que más desafíos tienen. ¿Y por qué? Porque ellos, al estar totalmente compenetrados con la trascendencia de sus actos, son personas que permanentemente al tomar una decisión no están solo pensando en su propio bienestar,
No están solo pensando qué me conviene, qué le conviene a mi esposa, qué le conviene a mis hijos. Ellos piensan en mí, en mis hijos, pero al mismo tiempo el tzadik está pensando en el mundo y en Dios. El tzadik está todo el tiempo considerando, poniendo la balanza, lo que voy a hacer, además de mi propia ecuación personal. ¿De qué manera va a impactar al resto del mundo? El tzadik lo está haciendo siempre. Entonces Dios, ¿qué mejor socio va a tener Dios? Si Dios lo que quiere es revelar su presencia divina, ¿qué mejor socio que este? Este lo va a hacer, este entiende de qué se trata este juego de la vida. Entonces Dios a él puede que lo ponga a prueba y va a tener desafíos. ¿Por qué? Porque esos desafíos, esas pruebas, a esta persona ser un muy buen ejemplo, porque la gente lo reconoce como tzadik también, este va a permitir, a través de su propio ejemplo, mostrar el camino al resto de la humanidad. Sin embargo, pregunta Rav Dessler, dice, esto está bien. Él dice, yo compro este argumento, dice Rav Dessler, pero hay un problema. Existe un concepto que es el tzadik nistar. Existen tzadikim, existen personas justas, realmente gente de bien, pero que están ocultas. De hecho, cada generación tiene un grupo de tzadikim nistarim, de justos ocultos, que son los que sostienen el mundo entero en sus hombros. Y son justos que no reciben ni el Nobel de nada, ni reciben aplausos por nada. Son personas que son tzadikim, son personas intachables en sus acciones, pero que por su humildad o por el lugar que ocupan en la sociedad son gente que pasa muy desapercibida. Entonces pregunta a Desler y dice, esa persona, ese tzadik, ¿de qué manera él está iluminando el mundo? Si el mundo ni siquiera lo ve. El tipo está pasando por ahí, como alguien me decía una vez, me decía, puede ser que el Mesías ya llegó y no sabemos nomás. Puede ser que el Mesías esté ahí, pero quizás yo estaba en el supermercado, estaba en una fila, separado por 1,5 metros por obvio COVID. Quizás yo estaba, y el que estaba atrás mío era el Mesías, pero yo no sabía. ¿Puede ser? Me preguntó alguien. Digo, no. Tenemos profecías y tenemos garantías de que cuando llegue el Mesías, cuando el mundo entero va a cambiar, cuando llegue el momento de que este Mesías se revele, el mundo entero lo va a reconocer. ¿Okay? No es tanto problema. Pero en cuanto a estos tzadikim ocultos, a estos justos que en cada generación y generación están ahí, puede que nadie los ve. Se pregunta Rav Dessler, dice, entonces, ¿para qué sirve? eh, ¿Para qué Hashem pone a prueba a esa gente si igual nadie lo ve? Y responde Rav Dessler, dice, no hay tal cosa como que nadie vea. No hay tal cosa. Incluso, así trae el Talmud, dice una persona que cree que está en su pieza, en su casa, en una pieza, adentro de una pieza, de una pieza, de una pieza, encerrado con llaves, solo, nadie lo ve. Dice, que no te creas que estás solo, que no te creas que nadie ve. Porque finalmente el mundo entero es una red impresionante. Y basta con que una persona se entere de algo que pasó ahí, que una persona se entere de algo que hizo este tzadik. Si una persona se enteró y esa persona le contó a otro y ese a otro, es posible que eso va a tener un impacto enorme en todo el mundo, como cuando uno lanza una piedra en un lago, ¿no? Puede ser una piedra muy chiquita y cae en el agua, pero esas olas empiezan a expandirse y llegan mucho más allá de lo que el ojo es capaz de ver. Así también, las acciones del tzadik y las acciones de cada uno y uno de nosotros impactan al mundo entero, hasta el otro lado del planeta. Por supuesto, hay que saber que los tiempos no son los que manejo yo, puede que ese impacto venga después de que yo ya dejé este mundo. Puede que ese impacto no sea directo, sea a través de otras personas, pero ese impacto siempre va a estar ahí. Porque no pensemos por ningún momento que nuestras acciones y nuestros desafíos y nuestras pruebas pasan desapercibidas por el mundo. Eso no es verdad. Todos somos ejemplos. Ni hablar del pueblo judío. ¿Sí? El pueblo judío, desde su propio nacimiento, nosotros somos y fuimos puestos como pueblo elegido. Dios nos puso arriba del escenario con un foco que nos ilumina todo el rato. ¿Sí? A veces esa luz incomoda porque uno quisiese pasar más desapercibido, pero cualquier error que nosotros cometemos, lamentablemente, el mundo lo amplifica. Y a algunos nos molesta y criticamos al mundo. Decimos, ¿por qué el mundo nos juzga a nosotros con una vara distinta que al resto? Respuesta, porque ese fue el nacimiento del pueblo judío. Nosotros hicimos un pacto con Dios. Nosotros somos
los principales agentes de revelación de la existencia divina en el mundo. Y cuando Dios nos prometió ese pacto, que justo estamos leyendo en las parashot de ahora con Abraham Avinu, cuando Dios nos da ese pacto, Dios entonces puso sobre nosotros una tremenda presión. La queramos o no, esa presión está ahí. Nosotros estamos arriba del escenario con los focos y las luces encendidas siempre. Tengamos conciencia de que así sean nuestros grandes actos de nobleza, o lo aleino, nuestros actos de mayor debilidad, todo en algún punto va a impactar al mundo entero. Y tener conciencia de eso es el primer paso a ser muchísimo más prudentes a la hora de actuar, pero también a tener la tranquilidad de que cuando yo hice lo correcto, yo puse un ladrillo más de este mundo, como decían mis hijos. Un día me dijeron, es verdad, papá, que cada vez que uno hace una mitzvah, una buena acción, está poniendo un ladrillo del Beit HaMikdash, está poniendo un ladrillo del templo, del tercer templo que cuando llegue el Mashiach se va a reconstruir. Es verdad que cada acción que uno hace, uno pone un ladrillito. Quizás mi ladrillo no hace nada, pero imagínense un muro enorme y yo un ladrillo, no hace nada, sí, pero ese ladrillo más otro, sí lo hiciste. Cuando uno tiene conciencia de que cada cosa que hace, pone un ladrillo o quita un ladrillo, uno puede disfrutar mucho más, porque uno se siente socio, parte de algo enorme. Esa es la primera parte de lo que vamos a ver. Vamos a la segunda parte. ¿Podemos nosotros hacer algo que vaya en contra de la voluntad divina? Pregunta aquí Rav Dessler, no lo voy a leer 100% por dentro, pero esto, cuando yo lo estudié, me remeció muchísimo mi propio piso. Escuchen esto y vean los ejemplos para que entendamos un poquito qué es lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo en nuestra vida. Dice, si nosotros decimos que Dios creó al hombre y nos creó para revelar la presencia divina, para eso nos hizo, para eso hace que el sol salga todos los días, para eso nos da libre albedrío, para eso hace todo lo que nos pasa, es para eso. Si esa es la esencia de la humanidad, y cada vez que yo hago algo yo puedo revelar la presencia divina, ¿puede una persona elegir no revelar a Dios? ¿Puede una persona actuar en contra de este plan divino? No estoy diciendo si una persona puede ser atea, que lo vimos en otra clase anterior. El hombre tiene el libre albedrío al extremo de que una persona puede optar por ser atea y puede optar por públicamente negar la existencia de Dios. El hombre puede incluso salir de ser idolatría. Por supuesto que tenemos libertad para hacerlo. Lo que estoy preguntando es otra cosa. ¿Pueden esas acciones del hombre ir en contra de Dios o de su voluntad? Fíjense que filosóficamente esta pregunta tiene un problema muy profundo. Si yo acepto que el hombre puede hacer cosas que van en contra de la voluntad divina, o sea, Dios hubiese querido que pase otra cosa, pero echa mala pata. Dios está ahí, está mirando en su trono, hagamos una, sí que viajó, vamos a hacer una sobresimplificación de esto sin querer ser hereje. Pero imagínense Dios sentado en el trono y ve que está Juanito ahí y Juanito metió la pata. Y Dios dice, ¡ay, usted Juanito! Pues, ¿cuántas veces le dije que haga A, hizo B? ¡Ay, porfiado Juanito! Ya otra vez. ¿Puede pasar eso? ¿Puede pasar eso? No estamos diciendo que Dios es todopoderoso. No dijimos que Dios puede realmente hacer cualquier cosa. Entonces, si yo digo que el hombre puede hacer algo que vaya en contra de la voluntad divina, estoy rompiendo este principio de que Dios realmente es todopoderoso. Entonces, ¿qué? Entonces de alguna manera tengo que entender de que incluso una persona que está obrando de forma abierta en contra de lo que Dios pudiese querer, de alguna manera ese acto sigue siendo parte de un plan divino. Y trae Rav Dessler y cita al Rashad, no importa, trae un libro que se llama Jochma Musar. En ese libro traen lo siguiente. Dice así, lo voy a intentar traducir lo más literal posible. Dice, Ha'adam, el hombre dice, Idme kihu ober ratzon Hashem veoser ratzon atzmo. Dice, el hombre a veces puede hacer cosas que pareciera que están transgrediendo la voluntad de Hashem y que él está haciendo su propia voluntad. Puede ser que a veces parezca eso. Dice. Pero dice, Ha'emet einoken, pero la verdad no es así. ¿Quién puede cambiar la voluntad divina?
En shum adam yachol leshanot af kanaf zvub katan. No hay ninguna persona que pueda ni siquiera quitarle un ala a una mosca pequeñita ahí, de no ser porque Hashem se lo está permitiendo. No puede ser. Aval, en zerrak dimión de alma. Esto es solo una ilusión. Umarviach rak rale atzmo. Y al final, este hombre que hizo algo en contra de Dios, finalmente este hombre lo que hizo fue perjudicarse a sí mismo. Él creyó que estaba haciendo su voluntad y que era mejor para él, pero va a terminar al final perjudicándose a sí mismo. Miren los ejemplos. Dice, Paró, el faraón en Egipto. Sí, la famosa historia del pueblo judío esclavo en Egipto, ¿no es cierto? Vino el faraón que trató mal a los judíos. Dice, Kol Yulat Moshiach Shel Israel. Dice, él vio a través de su facultad y sus asesores que tenían la posibilidad de ver el futuro, él vio que iban a ser un salvador del pueblo judío. Y entonces él decreta que todos los varones los lancen al Nilo. Porque él sabía que de su pueblo iban a ser el redentor del pueblo judío. Lo vio con profecía, tuvo una revelación. Entonces, ¿qué hizo? Él decretó que a todos los varones los lanza al río. ¿Y qué hizo Hashem? Hashem se rió en su cara. Porque ¿de dónde nació el redentor del pueblo judío? Nació de una casa que para salvarse del río, de la muerte de ese hijo, que terminó siendo Moshe Rabbeinu, Moisés, ¿no es cierto? Entonces la madre de Moisés lo pone en una canastita para que no lo lancen al río y lo recoge nada más y nada menos que la hija del faraón. Y termina este Moisés creciendo en las narices del faraón. Entonces hay un dicho famoso, dice, uno propone y Dios dispone. Pero hay otro dicho que me gusta más todavía. Y es que uno hace planes y Dios se ríe. ¿Qué significa que el hombre hace planes y Dios se ríe? No es que Dios es sádico, hace shalom, sino que uno hace planes y uno cree que uno está manejando el mundo y Dios ocupa tus propios planes para hacer su propia voluntad. Dios usó toda la estrategia del faraón, ¿sí?, para llevar a que él mismo sea el que críe al Salvador del pueblo judío. Miren qué absurdo. Él quiso ir en contra de la salvación y él terminó siendo el que crió al Salvador. Otro ejemplo. Cuando él empezó a ver que el pueblo judío era muy numeroso y temió porque el pueblo judío se rebelara en contra de él, entonces le dio más castigos y más cosas. Y entonces, para generar esa revelación, Moshe, o sea, Dios a través de Moshe va y le dice al faraón que deje de los judíos. Y le dice, faraón, tú ya te das cuenta que Dios existe, entonces no me lo hagas complicado, le dice Moshe. Deja salir a los judíos de una vez. Y el faraón que dice, no, yo no voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. De aquí no salen. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa obstinación del faraón? Que vino una plaga, y 2 plagas, y 3 plagas, hasta 10 plagas. Y cada una y una de esas plagas, junto con castigar a los egipcios, es verdad, lo que terminaron haciendo fue revelarle a todo el mundo la capacidad y el alcance de la existencia divina. El faraón, intentando ocultar a Dios, intentando hacerle la guerra a Dios, él mismo fue el que permitió, el que creó toda la escenografía para que no existiese una revelación mayor que las 10 plagas que hasta el día de hoy toda la humanidad reconoce. Sí, algunos cuestionan que si fue natural o no fue natural, pero todo el mundo habla todavía de esas 10 plagas. En la historia de Purim, en la historia de Esther, sabemos que Amán, que fue el que quería destruir el pueblo judío, Amán fue él, involuntariamente, él fue el que trajo a la reina Esther a vivir, ¿no es cierto?, con Ahasverosh, con el rey, y fue esta reina la que terminó salvando al pueblo judío. Amán, que construyó una torre para ahorcar a Mordejai, ¿sí?, porque lo estaba acusando de traición. Esta torre, esta que él construyó, terminó siendo la torre de la cual a él lo ahorcaron. A ver, la Torá está llena de historias como esta.
¿Qué es lo que nos muestran estas historias? No importa lo que el hombre intente hacer, los caminos los define el hombre, el destino lo define Dios. Los caminos tienen directa relación con las decisiones que cada uno y uno de nosotros va tomando en cada momento. Y en ese sentido somos libres de tomar decisiones. Faraón quería ser así, así hizo. Pero la voluntad divina es la que va a terminar por imponerse. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios va a usar a la humanidad en el sentido sano de la palabra, pero Dios va a usar toda la humanidad para poder revelarse. Y nosotros tenemos dos caminos. Cuando tomamos conciencia de este elemento que estamos estudiando hoy, tenemos dos caminos. O yo me opongo a esa revelación y yo trato de poner obstáculos en este camino. Y en esa circunstancia puede ser que yo termine siendo el que peor lo pase, porque el faraón y Amán, en todas esas historias, fueron los que peor lo pasaron al final. Ellos fueron los que peor lo pasaron. Pero finalmente la voluntad divina se impuso. O por el contrario, y como le dice Mordejai a Esther, cuando está Esther ahí, y Mordejai le dice, Esther, tú tienes que ir a hablar con Ahasverosh, tú tienes que ir a pedirle al rey que anule el decreto de exterminar al pueblo judío, en la historia de Purim. Tú tienes que ir a hablar con ellos. Y Esther está con dudas. Y Mordejai le dice, Esther, tienes que entender, acá hay una voluntad divina. Dios va a salvar al pueblo judío. Tú tienes que elegir. Si tú quieres ser protagonista de ese cambio, porque el cambio lo va a hacer, la salvación va a venir. Está en tus manos elegir ser parte de esa salvación o ponerte de un costado o ponerte como un obstáculo. Esa es tu decisión. Y nuestra felicidad, y nuestra trascendencia, y nuestra armonía tiene mucho que ver con entender que nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de revelar la existencia divina. Puede ser que esta revelación se vea en el corto plazo y que se vea muy rápido y que todo el mundo lo reconozca inmediatamente, o puede ser que esto sea largo y oculto. Puede ser que nosotros en toda nuestra vida, en nuestros 120 años en este mundo, nunca lo vimos, nunca nos dimos cuenta de esta trascendencia. Sin embargo, efectos indirectos, posteriores incluso, sí van a notar todo ese efecto que nosotros generamos, esa, esa remes, ese, ¿cómo se dice? Cuando uno remece algo, bueno, eso, ese movimiento que nosotros generamos, ese impacto que generamos en el mundo, eso va a ocurrir, lo queramos o no. Dios quiera que nosotros tengamos la humildad y la claridad de poder ver a Dios ahí y vernos a nosotros como parte, como socios de Él en esta creación. Y si nosotros entendemos que somos socios, vamos a vivir con mucha más alegría. Vamos a entender que nuestra alma está gritando que quiere revelarse. Y que a pesar de que el alma está ahí, yo tengo la libertad para querer seguir engañándome y engañando a todo el mundo o tratando de engañar. Pero finalmente está Dios ahí detrás. Y así como se reveló en Egipto, y finalmente el pueblo judío salió de ahí victorioso en esa primera redención, así también Dios se va a revelar en el mundo. Y nosotros tenemos que elegir si queremos ser parte feliz y alegre de esa revelación, o vamos a estar permanentemente escondiéndolo y tratando de ir en contra de un plan que trasciende a nuestra propia decisión. Nosotros elegimos los caminos, pero el destino de la humanidad es el camino que Dios está eligiendo para nosotros. Ojalá que este mensaje nos permita tener un poquito más de claridad, un poquito más de felicidad y que seamos todos socios en este mundo en el que lo único que se espera de nosotros es hacer nuestro esfuerzo para conducirnos por el camino correcto y a través de nuestro ejemplo poder revelar la presencia divina. Que tengamos todos una excelente semana.